Si observas Saturno desde la distancia, parece el planeta más estable y majestuoso del sistema solar. Un gigante dorado rodeado por anillos perfectamente trazados, como si alguien los hubiera diseñado con una regla cósmica. Pero cuando la ciencia mira más de cerca, todo se vuelve extraño. Demasiado extraño. Saturno es, en muchos sentidos, un imposible astronómico. Su densidad es tan baja que si existiera un océano lo suficientemente grande, flotaría. Sus anillos son absurdamente jóvenes para un sistema planetario de más de 4.500 millones de años. Y sus lunas muestran una dinámica tan caótica que, según los modelos clásicos, jamás deberían ser tan estables como parecen. Por eso, desde hace siglos, los científicos sospechan algo. Saturno no debería existir tal como lo vemos hoy. La historia comenzó hace casi 400 años, cuando Galileo Galilei observó Saturno por primera vez con su primitivo telescopio en el año 1610. Galileo quedó desconcertado. Lo describió como un planeta triple, como si tuviera dos orejas que luego desaparecían y volvían a aparecer en años posteriores. Galileo no lo sabía, pero estaba viendo los anillos inclinados y deformados por la limitada óptica de su instrumento. Aquello fue el inicio del misterio. Saturno ya se negaba a encajar en cualquier explicación simple. Décadas más tarde, en el año 1655, el científico neerlandés Christian Huygens usó un telescopio mucho más avanzado y dio el primer gran paso para entender el enigma. Descubrió que las orejas no eran cuerpos separados, sino un anillo delgado que rodeaba al planeta. Fue el primer humano en comprender la verdadera naturaleza de Saturno, aunque aún estaba lejos de saber qué mantenía ese anillo en su sitio o cómo había llegado allí. El descubrimiento de Huygens inauguró una época de preguntas que no harían más que multiplicarse. A partir de ese momento, cada observación de Saturno abría otra grieta en la lógica. En el año 1675, Giovanni Cassini detectó una división oscura dentro del anillo principal, lo que hoy conocemos como la división de Cassini. Aquello significaba dos cosas. Primero, que los anillos no eran una estructura sólida, y segundo, que tenían una complejidad interna demasiado grande para ser algo simple o accidental. Cassini también descubrió varias de las lunas más importantes del sistema saturniano, incluyendo Japeto, Rhea y Tetis. Sin saberlo, estaba revelando un sistema que parecía demasiado organizado y al mismo tiempo demasiado frágil. Era como si Saturno fuera una obra de arte inestable, sostenida por fuerzas misteriosas. Pero lo más desconcertante llegaría siglos más tarde, cuando la física moderna entró en juego. En el siglo XIX, el científico escocés James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que los anillos no podían ser sólidos, como muchos creían, porque una estructura rígida se rompería bajo la gravedad del planeta. Maxwell probó que los anillos debían estar formados por incontables partículas individuales, cada una orbitando por su cuenta. Esto hacía todo más complejo. ¿Cómo se mantenía una estructura tan perfecta, hecha de millones de fragmentos que deberían dispersarse con el tiempo? Nadie tenía una respuesta. Y sin embargo, lo más extraño estaba por venir. A medida que los modelos de formación planetaria avanzaban, los astrónomos se encontraron con un problema gigantesco. Saturno es demasiado ligero, demasiado expandido y demasiado inestable para haber sobrevivido tal como lo vemos durante miles de millones de años. Su densidad extremadamente baja no encaja con los procesos de formación estándar. Sus anillos parecen recientes. Sus lunas cambian sus órbitas más rápido de lo esperado. Todo apunta hacia una conclusión incómoda. Saturno, tal como lo vemos hoy, no debería existir. O al menos, no debería verse así. Este será el viaje de nuestro documental. Descubrir, paso a paso, cómo la ciencia fue revelando que Saturno es un rompecabezas imposible disfrazado de perfección. Para entender por qué Saturno no debería existir, hay que comenzar por su característica más absurda:
su densidad. Saturno tiene una densidad promedio tan baja que es inferior a la del agua. Dicho de otro modo, si hubiera un océano cósmico lo suficientemente grande, uno con un tamaño de cientos de miles de kilómetros de profundidad, Saturno literalmente flotaría. Esta propiedad fue conocida desde el siglo XIX, cuando los astrónomos comenzaron a calcular masas planetarias con precisión. Pero su implicación real tardó en hacerse evidente. Un planeta con esa densidad no puede formarse de manera tradicional, no con las condiciones del sistema solar que conocemos. Los modelos estándar dicen que los planetas gigantes se forman a partir de núcleos sólidos de roca y hielo que, tras acumular suficiente masa, atraen enormes cantidades de gas. Sin embargo, Saturno parece tener un problema enorme. Su núcleo es mucho menos masivo de lo que predicen los modelos clásicos. Durante décadas se asumió que debía haber un núcleo sólido de decenas de veces la masa de la Tierra, pero cuando la misión Cassini llegó en el año 2004, los datos comenzaron a sugerir otra cosa. El interior de Saturno no era un lugar ordenado y estable. Su núcleo parecía estar mezclado con capas de hidrógeno metálico en una especie de sopa difusa. Aquello contradecía todo lo que se pensaba sobre la formación de planetas gigantes. El físico Gerald Schubert y otros investigadores del interior planetario encontraron que la estructura interna de Saturno solo podía explicarse si el planeta había experimentado una evolución temprana muy inestable. En otras palabras, Saturno habría nacido de un proceso caótico, no de un crecimiento lento y ordenado. Aún así, la pregunta seguía sin responderse. ¿Cómo logra mantenerse estructuralmente estable un planeta cuya propia composición desafía las leyes de equilibrio hidrostático a largo plazo? El misterio se hizo más profundo cuando los astrónomos comenzaron a estudiar las resonancias orbitales entre las lunas de Saturno. Giovanni Cassini, en el siglo XVII, ya había notado curiosidades orbitales. Pero con el paso de los siglos, se descubrió que casi todas las lunas saturnianas están interactuando entre sí de formas tan intensas que sus órbitas no deberían ser estables durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, Dione y Encélado están atrapadas en una resonancia gravitatoria que aumenta el calentamiento interno de Encélado hasta niveles imposibles de sostener durante miles de millones de años. Y sin embargo, ahí están, orbitando de manera precisa, como engranes de un mecanismo imposible. Este panorama inquietante se agravó con los cálculos del científico Mati Hachuk, quien descubrió que las lunas exteriores de Saturno están migrando hacia afuera a una velocidad demasiado rápida. Sin algún mecanismo de freno que no se ha encontrado, ese sistema no podría haber sobrevivido desde la formación del sistema solar. El propio Chuk sugirió un escenario radical. Tal vez el sistema actual de lunas es mucho más joven de lo que pensamos. Tal vez no es estable. Tal vez estamos observando a Saturno justo en un periodo temporalmente raro. Combinemos ahora dos piezas claves. Primero, su interior no es estable ni sólido como debería. Segundo, sus lunas no muestran una estabilidad compatible con una edad de miles de millones de años. Si ambas cosas son verdaderas, entonces Saturno no encaja. No debería existir tal como está. O al menos, no debería verse como lo hace ahora. Y aún no hemos empezado a hablar de lo más sorprendente: sus anillos. Porque si hay algo en Saturno que realmente no tiene sentido, son ellos. Los anillos de Saturno son tan perfectos, tan delgados, tan simétricos, que durante siglos los astrónomos creyeron que debían ser tan antiguos como el propio sistema solar. Parecían restos primordiales del disco protoplanetario, un vestigio congelado del origen. Pero la historia real es completamente distinta. Y los científicos que la revelaron fueron desmontando el misterio pieza por pieza, demostrando que esos anillos no deberían estar ahí. Después de que Christian Huygens identificara el anillo en el año 1655, el siguiente avance monumental llegó en el siglo XIX. Fue el físico James Clerk Maxwell quien demostró matemáticamente en el año 1859 que los anillos no podían ser estructuras sólidas.
La idea de un disco rígido, como muchos imaginaban, habría colapsado por su propio peso. Maxwell probó que los anillos debían estar formados por incontables partículas individuales orbitando a distintas velocidades. Era un sistema elegante, pero también inestable a largo plazo. Luego llegó el matemático francés Édouard Roche, quien en el año 1848 formuló el famoso límite de Roche. Demostró que si un cuerpo grande como una luna se acerca demasiado a un planeta gigante, las fuerzas de marea lo destrozarán. Roche abrió una posibilidad inquietante. ¿Y si los anillos de Saturno son los restos de una antigua luna que se desintegró? Pero aquí surgió un nuevo problema. Si se hubieran formado hace miles de millones de años, ya deberían haberse ennegrecido por polvo interplanetario, haberse dispersado o haber caído lentamente sobre el planeta. Su brillo actual no tiene sentido. Durante décadas, este dilema dividió a los astrónomos. Algunos creían que los anillos eran antiguos, otros decían que debían ser jóvenes, pero no había pruebas contundentes hasta que llegó la misión Cassini-Huygens, y con ella, el mayor golpe a la idea clásica. Cuando la nave Cassini entró en órbita alrededor de Saturno en el año 2004, llevó instrumentos capaces de medir la masa de los anillos con una precisión sin precedentes. Lo que encontró fue devastador para los modelos tradicionales. Los anillos son demasiado ligeros. Si hubieran existido desde la formación del sistema solar, deberían ser mucho más masivos, porque con el tiempo se habría acumulado material. Peor aún, el análisis espectroscópico reveló que están compuestos mayoritariamente de hielo extremadamente puro, casi sin contaminación de polvo. Eso solo se explica si los anillos son jóvenes, muy jóvenes. La científica Carolyn Porco, líder del equipo de imágenes de Cassini, confirmó que los anillos no podían tener miles de millones de años. Las estimaciones actuales sugieren edades que van desde 100 millones hasta incluso menos de 50 millones de años. En términos cósmicos, eso es prácticamente ayer. Saturno tiene miles de millones de años. Sus anillos, apenas una fracción diminuta de ese tiempo. Es como si fueras a una catedral medieval y encontraras una vidriera instalada hace solo unos días. Algo no cuadra. Y aquí aparece el dilema que desconcierta a los astrofísicos. Si los anillos son tan jóvenes, ¿cómo es que están en uno de los planetas más antiguos del sistema solar? ¿Por qué justo ahora, en este momento de la historia humana, existen? ¿Qué evento tan improbable pudo haberlos creado recientemente? La respuesta puede ser tan perturbadora como revolucionaria: la destrucción relativamente reciente de una luna. Pero si eso es cierto, entonces Saturno es un planeta en plena transformación, atrapado en un periodo transitorio, un planeta que no siempre tuvo su apariencia icónica, un planeta que, en cierto sentido, no debería existir tal como lo vemos. A medida que la misión Cassini recopilaba datos, los científicos comenzaron a sospechar que los anillos no eran un relicto del pasado remoto, sino la cicatriz de una tragedia cósmica reciente. Y la pieza clave para entenderlo vino de la mano de modelos dinámicos desarrollados entre los años 2010 y 2020, especialmente por Mati Hachuk y el equipo de Richard Durisen. Sus simulaciones mostraban algo extraordinario. El sistema saturniano es demasiado caótico para haber permanecido intacto durante miles de millones de años. Las lunas interactúan, migran y se empujan entre sí con una intensidad inesperada, tanta que es posible que una de las lunas haya terminado destruida por las fuerzas de marea del propio Saturno. La idea no era del todo nueva. Édouard Roche ya había demostrado en el siglo XIX que un cuerpo que se acerca demasiado a un gigante gaseoso será despedazado. Sin embargo, lo que los modelos modernos revelaron fue más perturbador. No solo era posible que una luna hubiera cruzado el límite de Roche, sino que era casi inevitable si las lunas migraban a la velocidad observada. Dicho de otro modo, el sistema de Saturno es tan dinámico que tarde o temprano debía ocurrir una colisión o una ruptura catastrófica. Y esa catástrofe
habría ocurrido hace apenas unos pocos cientos de millones de años. Cassini reveló además otra pista crucial: la presencia de chorros de material provenientes de Encélado y la interacción con la luna Mimas estaban alterando la estabilidad del sistema. Este constante intercambio de energía hace que las lunas cambien su órbita más rápido de lo que cualquier modelo clásico permitiría. Fue Carolyn Porco quien destacó que estos procesos no son compatibles con un sistema eterno y estático. Todo indica que las lunas están en un proceso de reorganización continua, como piezas de un mecanismo que nunca terminó de ensamblarse. Entonces, ¿qué luna pudo haber sido destruida? Chuck y sus colaboradores propusieron la existencia de una hipotética luna llamada Chrysalis, una luna helada del tamaño aproximado de Rhea que habría sido desintegrada por las fuerzas de marea tras desviarse de su órbita. La ruptura habría liberado enormes cantidades de hielo puro, explicando por qué los anillos son tan brillantes y por qué contienen tan poco polvo. La idea es atrevida, pero encaja de forma perfecta con los datos de Cassini. Un evento reciente, espectacular y altamente improbable, pero suficiente para crear los anillos que vemos hoy. Y aquí es donde llegamos al punto que hace que Saturno no debería existir. Para que sus anillos existan hoy, tuvo que ocurrir una secuencia extremadamente improbable de eventos recientes, justo en la escala temporal en la que la humanidad existe para observarlos. Si hubieran ocurrido un poco antes, ya no estarían. Si ocurren un poco después, aún no se formarían. Es como si hubiéramos llegado al teatro justo en el único segundo del espectáculo en el que el telón está abierto. Esta coincidencia temporal tan precisa es lo que desconcierta a los astrofísicos. La probabilidad de que los anillos existan justo ahora es tan baja que muchos científicos se preguntan si estamos malinterpretando el origen del sistema o si desconocemos procesos que aún no comprendemos. En cualquier caso, la conclusión permanece: Saturno, tal como lo vemos, no debería existir. No si el universo fuera estrictamente ordenado y predecible. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este documental? Déjalo en los comentarios y suscríbete si te gusta explorar los misterios del espacio. Si los anillos de Saturno fueran antiguos, deberían haberse estabilizado. Deberían ser oscuros, pesados y estar llenos de polvo interplanetario acumulado durante miles de millones de años. Pero no lo están. Y Cassini encontró la prueba definitiva de que no solo son jóvenes, sino que están desapareciendo. Esto es quizá lo más inquietante de todo el sistema saturniano, porque implica que estamos presenciando una estructura que existe solo durante un pequeño parpadeo cósmico. Durante los últimos años de la misión Cassini, los científicos notaron un fenómeno llamado ring rain, o lluvia de anillos, partículas microscópicas de hielo que caen constantemente desde los anillos hacia la atmósfera superior de Saturno. Quien primero predijo este proceso fue el científico J. Connerly en la década de los 80, pero nadie imaginó que la escala sería tan masiva. Cuando Cassini realizó sus órbitas finales entre el planeta y los anillos, el llamado Gran Finale del año 2017, las mediciones revelaron algo desconcertante. Los anillos se están desintegrando mucho más rápido de lo que cualquier modelo sugería. Según los cálculos del equipo de James O'Donoghue, los anillos podrían desaparecer por completo en un intervalo que va desde 100 millones hasta apenas unos pocos millones de años. En términos astronómicos, eso es nada. Significa que, si vivimos en una línea temporal de miles de millones de años, la fracción en la que los anillos existen es tan pequeña que es casi imposible coincidir con ella. Y sin embargo, aquí estamos, justo cuando los anillos están en uno de sus momentos más brillantes y más estructurados. Esto plantea una pregunta profundamente incómoda. ¿Por qué vemos los anillos justo ahora? ¿Por qué no desaparecieron hace cientos de millones de años? ¿O por qué no se formarán dentro de cientos de millones de años? Es como si todo el sistema saturniano estuviera atravesando una fase inestable, una transición justo en el instante en el que los humanos hemos desarrollado telescopios. La sincronización es tan improbable
que muchos científicos creen que nos falta una pieza fundamental en nuestro entendimiento de los procesos dinámicos del sistema solar. Pero la lluvia de anillos no es el único fenómeno que sugiere que Saturno está en plena descomposición. Cassini también reveló que el campo magnético del planeta tiene una simetría casi perfecta respecto a su eje de rotación, algo que no debería suceder en un gigante gaseoso. Los modelos de dínamo planetaria predicen irregularidades, ondulaciones, asimetrías, pero Saturno parece casi demasiado perfecto, como si su campo magnético no siguiera las reglas normales. Y aquí entra un descubrimiento crucial del físico planetario Savin Stanley. Una simetría tan extrema podría indicar que el interior de Saturno no está funcionando como debería, que su dínamo está amortiguada, alterada o incluso reorganizándose por causas que aún no comprendemos. Quizá relacionadas con la mezcla profunda de su núcleo difuso, quizá con procesos de diferenciación interna que no se han visto en ningún otro planeta gigante. Si juntamos estas piezas, aparece un panorama inquietante. Sus anillos no deberían estar. Sus anillos no deberían durar. Su campo magnético no debería ser tan perfecto. Su densidad no debería permitir esa estabilidad. Sus lunas no deberían tener esas órbitas. Su historia reciente parece improbable. Saturno es un rompecabezas donde ninguna pieza encaja con las demás. Por eso los científicos creen que no estamos viendo un sistema normal, sino uno atravesando una fase excepcional, rara y breve. Un momento que no debería coincidir con nuestra existencia, pero coincide. Si Saturno ya era un enigma por sí solo, sus lunas terminaron por convertirlo en un caso sin precedentes en la astronomía moderna. Ningún otro planeta del sistema solar posee un conjunto de satélites tan complejos, tan activos y tan contradictorios como los de Saturno. Y cada una de estas lunas aporta otra capa de evidencia a la misma conclusión. Este sistema no debería ser estable durante miles de millones de años. Y sin embargo, lo es. ¿Por qué? La primera pieza de este rompecabezas lunar es Encélado, uno de los cuerpos más sorprendentes del sistema solar. Antes de la misión Cassini, se creía que las lunas pequeñas eran geológicamente muertas desde hacía miles de millones de años. Pero cuando Cassini sobrevoló Encélado en el año 2005, descubrió algo increíble. Enormes géiseres expulsando agua caliente, sales, materia orgánica y partículas de hielo desde grietas en el Polo Sur. La responsable del descubrimiento fue Caroline Porco, quien quedó impactada al ver la actividad intensa del satélite. El problema es claro. Para mantener ese nivel de energía, Encélado necesita un aporte constante de calor interno. Sin embargo, los modelos clásicos predicen que esa energía ya se habría agotado hace muchísimo tiempo. Solo existe una forma de explicar esta actividad. Una resonancia gravitatoria con otra luna, Dione, que estira y comprime a Encélado, produciendo calor por fricción interna. Pero aquí está el dilema. Esta resonancia no debería haber durado miles de millones de años sin romperse. Sus parámetros orbitales son tan finos, tan sensibles, que cualquier perturbación habría acabado con ella. Y aún así, sigue allí, produciendo un océano global bajo la superficie. Luego está Titán, la luna más grande de Saturno y uno de los mundos más fascinantes que existen. En 1944, el astrónomo Gerard Kuiper descubrió que Titán tenía una atmósfera densa, algo inaudito para una luna. Cuando Cassini y la sonda Huygens estudiaron Titán en profundidad, revelaron mares de metano líquido, nubes, lluvia, dunas, un ciclo climático completo. Por un lado, Titán parece estable desde hace mucho tiempo. Por otro, su atmósfera es tan gruesa que debería haberse perdido al espacio hace millones de años. Para conservarla, se necesita algún mecanismo activo que aún no se ha identificado. Y aún hay más. Lunas pequeñas como Mimas, Tetis, Rhea e Hiperión presentan características que no deberían existir en un sistema estable. Mimas tiene un interior posiblemente resonante, incompatible con su edad.
Tetis y Rhea muestran fracturas y estructuras que indican antiguos eventos violentos. Hiperión tiene un movimiento caótico extremadamente raro, que desafía las escalas temporales típicas del sistema solar. Todo apunta hacia el mismo lugar. El sistema de Saturno es demasiado dinámico para haber pasado intacto por miles de millones de años. Las lunas no solo migran rápidamente, sino que sus resonancias crean un entorno inestable, impredecible y frágil. Así nació la idea moderna de varios científicos, entre ellos Matija Chuk. El sistema actual de lunas de Saturno podría ser mucho más joven de lo que se pensaba. Quizá no tiene miles de millones de años, sino apenas unos cientos de millones. Y si sus lunas son jóvenes, sus anillos también deberían serlo. Todo encaja, excepto por una pregunta enorme. Porque todo en Saturno, sus lunas, sus anillos, su campo magnético, su interior difuso parece estar ocurriendo justo ahora. Es como si estuviéramos observando una obra de teatro cósmica en mitad de su escena más inestable. No vemos el principio ni el final. Vemos la parte exacta en la que todo está cambiando. Y eso es estadísticamente improbable a un nivel absurdo. Saturno no es un planeta en equilibrio. Es un planeta en transición. Hasta ahora hemos hablado de los anillos, de las lunas, de la inestabilidad orbital y del enigma temporal. Pero hay un misterio aún más profundo, literalmente, el interior de Saturno. Porque si hay algo que desconcierta a los científicos planetarios, es que Saturno tampoco funciona por dentro como debería. Su estructura interna contradice los modelos actuales de formación de gigantes gaseosos y pone en duda todo lo que creemos saber sobre la evolución de los planetas del sistema solar. Durante décadas, se pensó que Saturno, al igual que Júpiter, tenía un núcleo sólido formado por roca y hielo, rodeado por capas de hidrógeno metálico y molecular. Sin embargo, durante la misión Cassini, se midieron las oscilaciones gravitatorias del planeta con una precisión jamás alcanzada. El proyecto estuvo liderado por el investigador Burkhard Militzer y su equipo, quienes analizaron cómo los anillos respondían a perturbaciones gravitatorias internas. Y lo que descubrieron fue devastador para los modelos tradicionales. Saturno no tiene un núcleo sólido definido. Su núcleo es una gigantesca región difusa, mezclada con hidrógeno y helio en gradientes suaves, extendiéndose mucho más de lo imaginado. Este tipo de núcleo, conocido como núcleo diluido, no debería existir en un planeta tan grande si se formó por acreción clásica. Los modelos predicen que, tras formarse, el núcleo debería haberse compactado con el tiempo. Pero Saturno parece haber hecho todo lo contrario. Mezcló sus capas internas de un modo que desafía las leyes de la evolución planetaria. Esto implica que en algún momento de su historia temprana ocurrió un evento extremo capaz de perturbar su equilibrio interno. Quizá una colisión con un protoplaneta. Quizá una mezcla convectiva tan violenta que destruyó cualquier frontera entre las capas. En cualquier caso, requiere un nivel de inestabilidad que los modelos convencionales no pueden explicar. Las mediciones de la gravedad de Saturno también revelaron que el planeta oscila como una campana, con patrones que reverberan a través de sus anillos. Fue Mark Marley y su equipo quienes identificaron estas oscilaciones, de modo F ondas internas, que hacen vibrar el planeta lentamente, y estas vibraciones actúan como un sismógrafo natural. Lo sorprendente es que los datos indican una falta casi total de delimitación interna. Es como si Saturno no hubiera terminado de formar su estructura, como si algo lo hubiera mantenido en estado parcialmente fluido durante una escala de tiempo muchísimo mayor de lo esperado. Pero hay aún más. La mezcla interna de Saturno impide que el helio se separe y forme capas definidas, algo que sí ocurre en Júpiter. Esta separación de helio debería liberar calor extra y estabilizar las capas interiores. Pero en Saturno, esta separación parece estar suprimida, lo que significa que su mecanismo interno de distribución térmica es completamente anómalo.
De hecho, Saturno está emitiendo más calor del que los modelos predicen, lo que implica que su interior está funcionando de un modo que todavía no comprendemos. Todo esto nos lleva a un problema inmenso. Si Saturno tuvo una formación violenta, debería mostrar cicatrices más obvias. Si tuvo un crecimiento suave, no debería tener un núcleo diluido. Si está estable, no debería vibrar como lo hace. Si está inestable, no debería conservar su forma casi perfecta. Parece un planeta atrapado entre dos estados, ni completamente formado ni completamente desordenado. Un planeta que no encaja en ninguna categoría. Un planeta que desafía todas las predicciones. Un planeta que, según nuestras teorías actuales, no debería existir tal como lo vemos hoy. Y sin embargo, ahí está, flotando en el vacío, con anillos que no debería tener, con lunas que no deberían estar en esas órbitas, con un interior que no debería ser posible, y con un campo magnético que no debería ser tan perfecto. Lo que viene ahora es quizá la pregunta más profunda. Si Saturno no funciona como debería, ¿qué nos dice eso sobre el sistema solar completo? Cuando los astrónomos comenzaron a descubrir exoplanetas en la década de los 90, todo parecía indicar que nuestro sistema solar era típico. Una estrella mediana, planetas rocosos cerca, gigantes gaseosos lejos, un esquema ordenado y coherente. Pero con el paso de los años, quedó claro que eso no era cierto. La mayoría de sistemas planetarios que hemos observado no se parecen al nuestro. Muchos tienen Júpiteres calientes, gigantes gaseosos a distancia extremadamente corta de sus estrellas. Otros presentan órbitas excéntricas, inestables, con planetas del tamaño de Neptuno a distancias imposibles. Algunos directamente desafían las reglas de formación que creíamos universales. Y, dentro de toda esa diversidad, Saturno destaca como uno de los mayores outliers del sistema solar. Un planeta que parece violar más reglas de las que cumple. Un planeta que no solo es extraño por sus anillos, sino por su densidad, su estructura interna, su comportamiento magnético, su sistema de lunas y su historia evolutiva. Y lo más desconcertante es que, al estudiar Saturno más a fondo, empezamos a cuestionar si nuestras teorías del sistema solar están incompletas, o peor aún, equivocadas. La cuestión es esta. Si Saturno requiere explicaciones improbables, coincidencias temporales y eventos excepcionales, ¿qué significa eso para todo lo demás? ¿Cuántos otros planetas han pasado por fases tan inestables como las que vemos hoy? ¿Cuántos sistemas planetarios están mostrando solo un instante temporalmente especial como el que presenciamos en Saturno? Si nuestros modelos no pueden explicar este planeta, ¿cómo podemos confiar en ellos para explicar mundos a cientos de años luz? El astrofísico Alessandro Morbidelli, uno de los líderes del modelo de NISA, que explica la migración planetaria, ha mostrado que los gigantes gaseosos del sistema solar no siempre estuvieron donde están hoy. Júpiter pudo haberse acercado muchísimo al Sol antes de retroceder, y Saturno jugó un papel clave en estabilizar la arquitectura final del sistema solar. Pero si Saturno era tan inestable desde el principio, ¿cómo pudo tener tal influencia sin destruirse en el proceso? Los modelos sugieren que Saturno debería haber sufrido colisiones devastadoras o haber sido expulsado de su órbita si sus parámetros eran tan frágiles. Y aún así, aquí está. Peor aún, la resonancia entre Júpiter y Saturno, que habría definido gran parte de la estructura del sistema solar actual, solo puede mantenerse si ambos planetas siguen un ritmo extremadamente preciso. Pero los datos gravitatorios de Cassini indican que Saturno ha cambiado su interior y su distribución de masa durante millones de años, un proceso que habría alterado esa resonancia. Entonces, ¿cómo logró mantenerla? ¿Y qué tan improbable es que el sistema solar entero terminara en un equilibrio tan fino? Saturno nos obliga a considerar otra posibilidad, que los sistemas planetarios pueden reorganizarse de maneras que hoy no comprendemos. Que los eventos improbables no solo ocurren, sino que pueden ser determinantes. Que los planetas pueden estar en fases temporales inestables y aún así aparentar estabilidad durante periodos muy cortos.
Y sobre todo que vivimos en un sistema que quizá no es tan antiguo y estable como lo imaginamos, sino uno que todavía está acomodándose, todavía vibrando, todavía reorganizándose. El problema es que Saturno muestra una transición extraordinariamente fresca, reciente, improbable, y la probabilidad de que justo coincida con nuestra existencia como especie es tan baja que plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos mal interpretando las escalas temporales? ¿O estamos mal interpretando los procesos? Si Saturno no debería existir tal como lo vemos, entonces quizá lo que está en duda no es Saturno, sino nuestra comprensión del universo. Lo que viene en la siguiente parte puede cambiar la percepción completa del problema. Y si Saturno no es la excepción, sino la regla. Hasta ahora, hemos visto a Saturno como un planeta improbable, un sistema en transición, un mundo que rompe tantas reglas que parece un error cósmico. Pero, ¿y si lo hemos estado interpretando al revés? ¿Y si Saturno no es el raro, sino el ejemplo de un proceso mucho más común de lo que pensamos? La respuesta podría estar en algo que apenas hemos empezado a comprender. Los planetas y sus sistemas no son estables durante miles de millones de años. Son dinámicos, cambiantes, caóticos. Viven ciclos, crisis y reorganizaciones constantes. Lo que vemos hoy en Saturno podría ser simplemente una fase que todos los gigantes gaseosos atraviesan, solo que en momentos distintos. La misión Kepler, por ejemplo, reveló que muchos exoplanetas gigantes tienen anillos, discos y estructuras circunplanetarias gigantescas, mucho más densas y jóvenes que las de Saturno. Algunos parecen tener restos de colisiones recientes. Otros muestran variaciones luminosas que sugieren enormes nubes de escombros orbitando temporalmente. Es decir, no es raro que los gigantes gaseosos tengan estructuras inestables, efímeras y muy activas alrededor de ellos. Quizá Saturno no es una anomalía. Quizá simplemente estamos viéndolo justo en una de esas fases. Pero incluso si eso fuera cierto, sigue existiendo un dilema: la sincronización. El hecho de que hayamos nacido en una época en la que Saturno tiene anillos tan brillantes, una luna como Encélado expulsando chorros activos y un sistema gravitacional en plena transición, sigue siendo extraordinario. Es una ventana temporal diminuta. Es como mirar un volcán justo en el único instante en el que está a punto de entrar en erupción. Y aún así, esa coincidencia podría tener una explicación. Quizá todas las fases de los sistemas planetarios son más cortas, más rápidas y más dramáticas de lo que imaginábamos. La teoría moderna sugiere que los gigantes gaseosos no son máquinas estables, sino organismos termodinámicos complejos, que pasan por reequilibrios internos, colisiones, reorganizaciones y fluctuaciones masivas de energía. En ese contexto, Saturno podría estar atravesando exactamente la misma transición por la que Júpiter ya pasó hace cientos de millones de años, o la que Neptuno atravesará dentro de otros tantos millones. Cada planeta, en su propio ritmo, se reorganiza internamente, redistribuye su energía, pierde o gana lunas, forma anillos y los destruye. En ese escenario, las fases especiales no son tan improbables. Ocurren con frecuencia, pero duran poco. Pero esto abre una perspectiva aún más profunda. Si estamos observando a Saturno en plena transición, eso significa que el sistema solar es más dinámico y violento de lo que creíamos. Que sus grandes planetas no son reliquias estáticas, sino actores en una obra donde todo cambia constantemente. Y lo más inquietante es que este dinamismo no es visible desde la Tierra a simple vista. Solo aparece cuando enviamos sondas, cuando medimos vibraciones internas, cuando analizamos la migración orbital con precisión extrema. Hasta hace unas décadas, Saturno parecía un planeta perfecto, tranquilo, inmutable. Hoy sabemos
que es un gigante en plena reconfiguración. ¿Significa esto que el sistema solar podría cambiar radicalmente en el futuro? Probablemente sí. De hecho, si el sistema saturniano está reorganizándose hoy, eso significa que grandes cambios, colisiones, colapsos orbitales, eventos de marea, reestructuración interna, no son imposibles en escalas humanas. No ocurrirán mañana ni en un siglo, pero sí en ventanas temporales relativamente cortas a nivel cósmico. Y aquí aparece una nueva idea. Quizás Saturno, con todos sus misterios y contradicciones, no nos está mostrando que el universo sea irracional, sino que es más vivo, más impredecible y más cambiante de lo que jamás imaginamos. En la parte final, llevaremos esta idea al límite. ¿Qué significa realmente que Saturno no debería existir? Y, sobre todo, ¿qué revela eso sobre nuestro entendimiento del cosmos? Llegamos al final, al punto en el que todo lo que hemos descubierto sobre Saturno se une en una sola idea. Este planeta no debería existir tal como lo vemos. Sus anillos son demasiado jóvenes. Sus lunas son demasiado inestables. Su interior es demasiado caótico. Su campo magnético es demasiado perfecto. Su densidad es demasiado baja. Su historia evolutiva es demasiado improbable. Nada encaja. Y sin embargo, ahí está. Majestuoso, brillante, imposible, real. Pero el misterio de Saturno no es solo un enigma astronómico. Es una ventana hacia algo mucho más profundo. El universo no es tan ordenado como pensamos. Las leyes que creíamos sólidas muestran grietas cuando se enfrentan a este gigante dorado. Saturno expone un cosmos en constante cambio, repleto de procesos que recién estamos empezando a comprender. No es un error de la naturaleza. Es una prueba de que nuestras teorías son, en el mejor de los casos, aproximaciones. La misión Cassini, en sus 13 años de observaciones, no solo cartografió un planeta, desarmó un modelo entero. Reveló que los mundos gigantes no son estructuras estáticas, sino organismos dinámicos que atraviesan etapas, crisis, colapsos y renacimientos. Saturno podría estar justo en medio de uno de esos ciclos. Sus anillos, lejos de ser reliquias ancestrales, son quizá el resultado de una destrucción reciente. Sus lunas, lejos de ser reliquias inmóviles, están migrando, calentándose, fracturándose. Su interior, lejos de estar ordenado, es un océano profundo de capas mezcladas que todavía está evolucionando. Y eso plantea una pregunta extraordinaria. ¿Cuántos otros planetas están viviendo transiciones que no podemos ver? Quizá estamos acostumbrados a estudiar mundos que parecen estáticos solo porque los observamos durante un instante ridículamente pequeño de sus vidas. La geología, las atmósferas, los anillos, las resonancias, todo podría estar cambiando todo el tiempo, a una escala que apenas empezamos a reconocer. Saturno nos obliga a repensarlo todo. La formación planetaria, la estabilidad orbital, la evolución interna, incluso la aparición de condiciones para la vida. Pero también revela algo más humano y más profundo. Tuvimos suerte, una suerte absurda. La suerte de existir justo en el breve periodo en que Saturno tiene anillos, justo cuando Encélado está activo, justo cuando sus lunas están en plena migración, justo cuando su núcleo vibra de manera medible. Es una coincidencia tan improbable que parece diseñada, pero no lo es. Simplemente vivimos en un universo más dinámico, más caótico y más joven internamente de lo que jamás imaginamos. Saturno nos recuerda que el cosmos no es una máquina de engranes perfectos, es un océano violento de transformación permanente, y lo que vemos hoy no es la versión definitiva del sistema solar, es solo una fase, un instante, un capítulo dentro de una historia mayor, aún desconocida. Si Saturno no debería existir, entonces la conclusión no es que el planeta esté equivocado, sino que nuestras ideas sobre el universo aún están incompletas. Y eso es lo más emocionante de todo.
Cada pregunta que abre Saturno es una invitación a seguir explorando, a mirar más lejos, a pensar más profundo, a dudar de lo que creemos saber, porque mientras haya planetas imposibles, habrá ciencia. Y mientras haya misterio, habrá futuro. Si te gustó este viaje por uno de los enigmas más grandes del sistema solar, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué descubrimiento de Saturno te sorprendió más y por qué?